Increíble. Revelan cómo un apache pagó 2 pesos por una novia oculta en una subasta sorprendente. Miguel, un joven apache de 18 años, caminaba con la mente aturdida tras un largo día en el taller de su padre, un artesano respetado en su pintoresco pueblo de Sonora. Las historias de familia y lealtad lo envolvían, pero en su pecho palpitaba un oscuro dilema, la ansiedad de no poder cumplir con las expectativas que su familia había tejido a su alrededor. Su sueño de terminar la universidad parecía más una ilusión que una realidad, ahogada por la falta de recursos y la presión de ser el mayor de su hogar. Los rumores sobre la subasta de una novia oculta reverberaban por todos los rincones de la plaza. Miguel, impulsado por una curiosidad inquieta, se acercó. Sus corazones palpitaron entre murmullos de horror y emoción. ¿Cómo era posible que alguien pudiera subastar a una persona como si fuera un objeto? La joven, atrapada en su destino, resonaba en su empatía. La imagen de su propia madre, una mujer fuerte que había bregado con y sin recursos por su familia, lo asaltó. La noción de que el amor pudiera ser un intercambio de dinero lo sacudió hasta los cimientos. Miguel se sintió como un espectador en su propia vida. La voz interna que lo cuestionaba se volvió más insistente. Tomar parte en esa cruel subasta, aunque de manera simbólica, podría significar un acto de justicia, pero también un acto de locura. Fue un caldo de cultivo de emociones contradictorias, por un lado, su deseo de escapar de la miseria y, por otro, su anhelo de hacer lo correcto. Se debatía entre la necesidad de liberarse de sus propios problemas y la carga de las esperanzas familiares que lo seguían como sombras. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el día de la subasta se acercaba, Miguel se encontró atrapado en un torbellino emocional. Los rostros de sus padres, el cansancio en los ojos de su padre y el orgullo oculto de su madre, lo perseguían. ¿Qué pensarían de él si actuara? ¿Lo verían como un héroe o como un tonto? La presión creció como un fuego que lo devoraba por dentro. Su respiración se volvió irregular, su mente aceleraba a 1000 por hora, y las dudas se apoderaban de él mientras se preparaba para actuar en un evento que podría cambiarlo todo. El día llegó, y el murmullo de la plaza vibraba en el aire caliente. Con cada mirada incrédula que se posaba sobre él, la carga de su decisión se hacía más pesada. Alzando la mano, su voz, aunque tímida, resonó en el ambiente, ofreció $2. Su gesto simbólico podría haber sido apenas un eco en medio de la vorágine, pero para él era mucho más, una rebelión silenciosa contra la injusticia. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no era solo un acto simbólico, sino un desafío directo a la tradición y a su propia identidad. El destino de aquella joven novia, ahora un reflejo de sus propias aspiraciones y de las voces que anhelaban ser escuchadas, lo empezó a consumir. Se sentía dividido, atrapado entre el deseo de ser el primer graduado de su familia y el llamado ético de una causa que parecía más grande que él. Su corazón latía con furia, y en la confusión de su mente, una verdad alarmante sobre la novia comenzaba a revelarse, amenazando con desatar un caos aún más profundo en su vida. ¿Podría realmente luchar por la libertad de alguien más cuando aún no había encontrado su propio camino? La angustia lo envolvió, y el futuro se tornaba incierto. ¿Qué haría? ¿Podría convertirse en el faro de esperanza que su pueblo necesitaba, o sucumbiría ante la presión de las convenciones? Su historia apenas comenzaba y cada respuesta parecía más esquiva que nunca. El eco de su oferta resonó como un trueno entre las multitudes, una decisión que lo colocaba en el centro de una tormenta emocional. Miguel no podía prever las repercusiones de su gesto. Movido por una mezcla de valentía y desesperación, miró la figura de la joven que acababa de comprar, su expresión de asombro reflejaba su propio caos interior. Esa chica, a la que había pretendido liberar, ahora estaba atada a él de manera irrevocable.
La gente comenzó a murmurar, las miradas cambiaron de la joven a él, como si su acto heroico se transformara en una traición a los valores que había crecido respetando. Con cada comentario despectivo proferido por los asistentes, Miguel sentía un nudo en su estómago, la presión de las expectativas familiares lo ahogaba. En ese instante, se planteó una pregunta crucial: ¿había hecho lo correcto? Decidido a no dejarse llevar por la marea de dudas, Miguel buscó el consuelo de la lógica. Reflexionó sobre sus sueños de ser universitario, la carga de sus responsabilidades familiares y sus propias convicciones. El impulso de liberarse del yugo que lo mantenía amarrado a su hogar y a sus deberes lo seguía, pero ahora sentía que cargar con la vida de otra persona era una responsabilidad que no estaba preparado para asumir. Sumido en la confusión, tomó la decisión de hablar con la joven. Se acercó a ella y, aunque sus labios temblaban, dijo: «Nombre, soy Miguel. No sé lo que significa esto, pero quiero ayudarte». La chica lo miró fijamente, sus ojos reflejaban miedo, pero también un destello de esperanza que lo incendiaba por dentro. Ahí fue cuando comprendió que su vida había estado marcada por un deseo de cambio, no solo para él, sino para otros. La joven le susurró su nombre, Ana. Esa simple revelación lo llevó a un nuevo plano de realidad. Ya no era solo un objeto en una transacción, era una persona con sueños, miedos y ambiciones. Con cada palabra que intercambiaban, Miguel se sentía más cerca de su propia verdad y como el destino de Ana se entrelazaba con el suyo. Sin embargo, la presión aumentaba, la comunidad lo miraba con escepticismo, listos para condenarlo mientras él intentaba descubrir el significado de la libertad y el compromiso. A medida que pasaban los días, la relación entre Miguel y Ana quedó marcada por el desafío constante de adaptarse a una nueva realidad. Se sentían como dos forasteros, perdidos en la maraña de sus circunstancias. La carga de la familia seguía empujando a Miguel hacia un futuro incierto. Así, mientras intentaba conciliarlos, emergía un dilema más profundo: ¿cómo podía forjar su propio camino y, al mismo tiempo, convertirse en el refugio que Ana necesitaba? Cada encuentro era un espejo, reflejando sus inseguridades y la lucha interna entre sacrificio y ambición. Miguel comenzó a descubrir habilidades que desconocía, a acercarse más a sus sueños de manera práctica. Cada conversación con Ana lo llevó a replantearse su estrategia y descubrir caminos creativos. La universidad se había convertido en una meta distante, ahora existía la posibilidad de una vida laboral que podría llevar sustento a su familia y al mismo tiempo ofrecer esperanza a Ana. Una noche, mientras la luna bañaba de luz tenue el pueblo, Miguel se dio cuenta de que no solo estaba salvando a Ana, era él quien se estaba transformando. La presión familiar, en lugar de ser un peso, había comenzado a crecer como un impulso, una motivación fuerte para romper las cadenas que lo ataban. Pero la sombra del pasado no estaba dispuesta a dejarlo ir. Una confrontación se avecinaba. Una figura familiar, con posibles repercusiones y decisiones que amenazaban su nueva realidad, se perfilaba en el horizonte. ¿Sería capaz de enfrentar lo que se avecinaba y construir el futuro que tanto deseaba, o sucumbiría de nuevo a las ataduras de un destino que parecía inevitable? La lucha apenas comenzaba. Miguel despertó con la sensación de que el peso de su vida se había incrementado. El rostro de Ana, iluminado por la suave luz del amanecer, lo confrontaba en sus pensamientos. Aquella realidad que había escogido con impulso lo desbordaba, y ahora se encontraba atrapado en un entramado de expectativas que parecía cada vez más complejo. Sabía que las primeras decisiones son cruciales, y este nuevo capítulo de su vida le exigía claridad y determinación. El delicado equilibrio entre su familia, Ana y sus ambiciones personales se había convertido en un enredo emocional. Decidió que era el momento de reevaluar sus objetivos. La idea de estudiar en la universidad había sido un sueño a brasa desde la infancia, pero la incertidumbre acerca de su futuro inmediato lo llevaba a replantearse la viabilidad de aquella meta. Eduardo, su hermano mayor, había dejado los estudios para ayudar a la familia, y él había aspirado siempre a ser diferente. Sin embargo, ahora se encontraba en un punto crítico. Ana lo necesitaba. Su pasado la había marcado, su historia estaba llena de cicatrices que Miguel, aunque no podía sentirse responsable de ellas, tenía que intentar sanar.
Mientras él trazaba un nuevo camino, su capacidad de influir en la vida de otra persona se convirtió en un catalizador para su propio crecimiento. Había algo imponente en el sacrificio. ¿Era eso lo que realmente quería? Sacar a Ana de su agonía, transformarla en alguien que pudiera brillar y al mismo tiempo hallar su propia luz en ese proceso. Se sentaron juntos en el parque, rodeados de árboles centenarios que parecían vivir historias ancestrales. La conversación fluía, su unión se fortalecía con cada palabra compartida. Miguel comenzó a explorar las habilidades que Ana poseía, descubrió que su creatividad era un faro en la oscuridad. Comenzaron a trabajar en proyectos simples, diseñando artículos que Ana había aprendido a confeccionar. De esa manera, Miguel se sintió menos como un salvador y más como un socio en el viaje de transformación. Su responsabilidad no era un fardo, se convertía en una pasión compartida. Las semanas pasaron, y Miguel comenzó a generar ingresos a través de sus proyectos. La idea de dejar de lado la universidad por un tiempo no le parecía tan descabellada. La vida laboral ofrecía un camino alternativo donde podía aportar a su familia y apoyar a Ana al mismo tiempo. Pero había un nuevo dilema, la preocupación de que esto pudiera ser visto como un paso hacia atrás por su familia y sus padres. Al llegar a casa, el ambiente, siempre tenso, parecía más palpable. Las miradas de desaprobación de su madre y las preguntas inquisitivas de su padre lo atormentaban. Entre discusiones y expectativas, Miguel trataba de encontrar su voz, expresar que su decisión no era un fracaso, sino un nuevo enfoque hacia la libertad y el crecimiento. Sabía que era fundamental que su familia aceptara sus elecciones. Y en medio de todo, sin esperar el revés, la figura familiar que había estado acechando en las sombras hizo su aparición. Era Eduardo, con una intención ambigua y una mirada seria. Miguel nunca había visto a su hermano tan determinado, y eso lo asustó. La conversación que siguió sería esencial y definitoria. Te he estado observando, dijo Eduardo con voz firme. Sé que tienes ideas nobles, pero en esta familia, no podemos permitir que el idealismo nos consuma. La realidad es dura. Miguel sintió como la adrenalina recorría su cuerpo. La confrontación era inminente, y la posibilidad de que su hermano representara no solo la voz de la razón, sino también el temor que lo había acompañado toda su vida, lo había llevado a la encrucijada más desafiante hasta el momento. El futuro estaba a punto de ser disputado, las decisiones que tomaría definirían no solo su identidad, sino la vida de Ana. ¿Podría enfrentar esa conversación sin perder de vista sus ideales, o caería en el abismo del miedo familiar que lo había atormentado tanto tiempo? Ante él, un nuevo desafío se perfilaba, y era inminente que Miguel se encontrara a sí mismo en esta prueba crucial antes de poder dar un paso hacia su futuro. Las cartas ya estaban sobre la mesa. Miguel tragó saliva, sintiendo el crujir de la tensión en el aire. La mirada de Eduardo, dura y desafiante, parecía perforar su voluntad. Sus pensamientos se agolpaban, ¿qué significaba realmente la realidad es dura? En su mente, esa frase resonaba como un eco de las expectativas que tanto temían no poder cumplir. Eduardo continuó, enredando sus palabras con el peso de la experiencia. Dejar la universidad no es solo un sacrificio por Ana. Es un retroceso para ti, hermano. ¿Qué dirán los demás? ¿Cómo te verán tus compañeros? Cada pregunta era un dardo que apuntaba a sus inseguridades, y mientras su hermano pronunciaba cada palabra, Miguel se encontraba cada vez más desconectado de su propia voz. No estoy perdiendo el rumbo, logró articular Miguel al borde del grito. La frustración presionó su pecho como una roca que necesitaba ser levantada. Estoy explorando otras posibilidades. Ana necesita apoyo. Y yo necesito encontrar mi propio camino. Su corazón latía con fuerza, la rabia lo empujaba hacia la confrontación pero, al mismo tiempo, había una chispa de duda que comenzaba a avivarse. ¿Era de verdad la decisión correcta? Eduardo sintió el titubeo de Miguel y lo aprovechó. Mira, puedes seguir con tus sueños de estudio más adelante. Ahora es tiempo de mantener a la familia unida, y eso requiere sacrificios. La lógica de su hermano era innegable, pero Miguel se vio envuelto en un torbellino de autocrítica. Indudablemente, el sacrificio era un camino conocido,
pero no todos los sacrificios conducen al crecimiento. El sacrificio podía convertirse en resignación si se permitía que las opiniones externas gobernaran su vida. Al salir de la habitación, el diálogo lo dejó exhausto. Se dejó caer sobre la cama, repasando la conversación. Miguel se obligó a reflexionar sobre los proyectos junto a Ana, los días que pasaban creando y soñando juntos. ¿Podía ser eso suficiente? Durante un instante, consideró invitar a su padre a que se uniera a ellos en esos proyectos, pero el miedo a la desaprobación lo paralizó. Sintiéndose incluso más ansioso tras ese enfrentamiento, vio sus herramientas de trabajo desparramadas sobre la mesa. Materiales de confección, bocetos de diseños aún en fase de desarrollo, y allí, el pequeño cartel que habían decorado juntos, haciendo de lo ordinario algo extraordinario. La frase resonó en su mente, un recordatorio de por qué habían comenzado. Ana era una aliada en esta búsqueda de potencial, no un obstáculo. Similar a una hoja de papel en blanco, Miguel decidió hacer una lista de sus objetivos. Con cada punto, un latido de determinación reverberaba en su interior. Quería no solo ayudar a Ana a salir de la penumbra, sino también definir su propio propósito. En su lista incluyó no solo proyectos con Ana, sino objetivos personales que implicaban explorar diversas opciones laborales, además de investigación sobre la posibilidad de continuar su educación más adelante. Mientras escribía, la puerta se abrió. Era Ana, su expresión cautelosa cambiaba instantáneamente al notar la intensidad en el rostro de Miguel. ¿Todo bien?, preguntó, su tono imbuido de preocupación. Y en ese momento, Miguel entendió que la comunicación era esencial. Decidió incluirla en sus molestias, en sus ambiciones, se dio cuenta de que no podía cargar solo el peso de sus decisiones. Necesito hablar de lo que esto significa, le dijo, invitándola a sentarse. Conversaron durante horas, Miguel exponiendo sus dilemas y Ana compartiendo sus inseguridades. A medida que las palabras fluyeron, la conexión entre ellos se hizo más fuerte, convirtiendo dudas en claridad. Miguel sintió una nueva resolución formarse en su interior, una perspectiva que no solo lo incluía a él, sino a Ana y sus sueños compartidos. Sin embargo, a medida que se acercaban a un entendimiento, un mensaje interrumpió el momento. Era Eduardo quien había llamado, su tono firme le advertía sobre una inminente reunión familiar. Mañana, a las 7. Es importante que estés allí. Miguel. Sintió como su determinación se sacudía nuevamente. El desafío estaba allí, tangible. Se tenía que enfrentar a su miedo más grande, la perspectiva de una confrontación familiar en la que su futuro y sus decisiones se verían discutidos. Preparado pero vulnerable, sabía que tendría que hacer frente a sus propios ideales y a lo que representaban para los demás. La mañana siguiente sería decisiva, y en su mente danzaban las preguntas. ¿Sería capaz de defender sus sueños en el terreno que había temido más que a nada? Esa incertidumbre se afianzaba en su pecho, pero había algo en su espíritu que lo instaba a seguir adelante. Esta vez no se permitiría callar. Era el momento de enfrentarse a la verdad que llevaba dentro. Miguel se despertó con la mente agitada, pensamientos vertiginosos que giraban alrededor de la inminente reunión. El reloj marcaba las 5 de la mañana, y él ya estaba alerta, ensayando en su mente las palabras precisas que debería usar. La idea de enfrentarse a Eduardo y al resto de la familia lo atemorizaba, el temor a ser cuestionado, a ser juzgado, lo llenaba de ansiedad. Sin embargo, había algo más, una decisión interior que comenzaba a gestarse, el deseo de ser auténtico. Decidió levantarse y prepararse un café, un ritual que siempre le brindaba calma. Al observar su reflejo en el espejo, Miguel se dio cuenta de que la batalla que estaba a punto de librar no era solo externa. Era una lucha contra su propia inseguridad, contra el miedo que lo mantenía atado a las expectativas ajenas. Se prometió que no se dejaría llevar por la presión, que mostraría firmeza en sus convicciones, independientemente del resultado. Mientras bebía su café, repasó mentalmente su lista de objetivos. Había incluido no solo su deseo de seguir apoyando a Ana, sino también la necesidad de retomar sus estudios, de construir un camino profesional que lo hiciera sentir realizado.
La idea de realizar un diseño que lo representara en el mundo lo emocionaba y a la vez lo aterrorizaba, pero estaba decidido a dar el primer paso. Poco después, recibió un mensaje de Ana, deseándole suerte y recordándole que siempre podía contar con ella. Esa simple muestra de apoyo reafirmó su determinación. No estaba solo en esto, ambos compartían el peso de sus sueños y las dificultades del camino. Miguel comenzó a esbozar algunas ideas nuevas para el emprendimiento que habían estado cultivando, visualizando un futuro vibrante. La hora de la reunión llegó, y con cada paso hacia la casa familiar, sentía que su corazón latía con mayor fuerza. Las puertas de la sala estaban abiertas, y al entrar, encontró a su familia reunida. El ambiente era tenso, como si cada palabra dicha pudiera desencadenar un huracán. Eduardo lo recibió con una mirada que mezclaba desafío y preocupación, mientras sus padres mostraban un aire de expectativa. Tomando una respiración profunda, Miguel se sentó en la mesa. A medida que comenzó a hablar, notó que su voz temblaba al principio, pero lo que comenzó como un murmullo se tornó en un discurso decidido. Explicó su elección de pausar sus estudios, describiendo las circunstancias que lo habían llevado a esta decisión y el impacto que tenía en su vida. Las reacciones fueron mixtas. Sus padres lo escuchaban con atención, aunque el rostro de Eduardo era un retrato de desdén. No puedes simplemente desechar tu educación así, interrumpió su hermano, como un resorte a su propia desesperación. ¿En serio crees que estoy desechando mis sueños?, replicó Miguel, su voz ahora más firme. Estoy buscando un camino que me llene, uno que también incluye el apoyo a Ana y nuestras metas juntas. No está mal redefinir lo que significa el éxito para mí. La conversación se tornó intensa, pero cada palabra que salía de su boca era un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad. Miguel comenzó a entender que su vulnerabilidad no era una debilidad, sino la clave para fortalecer sus lazos familiares. La discusión se tornó más profunda, cada integrante compartiendo su visión del futuro, sus propios miedos y expectativas. Esto no era solo su combate, todos tenían algo en juego. Al final de la reunión, se sintió liberado, como si una nube pesada se hubiera desplazado. Sin embargo, ya era tarde y el eco de las palabras perduraban en su mente. La confrontación había sido necesaria, pero el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Con cada paso hacia la salida, un sentimiento de revelación brotó en su interior, el futuro era un lienzo en blanco, y él tenía el pincel en la mano. Mientras se alejaba de la casa, su teléfono vibró. Era un mensaje de un viejo amigo de la universidad que no había escuchado en meses. Miguel, ¿te gustaría colaborar en un nuevo proyecto? La invitación era inesperada, pero prometía ser un nuevo comienzo. Miguel sonrió, su corazón latiendo con fuerza. La incertidumbre del futuro lo llenaba de energía. Este era el momento de abrir nuevas puertas, de definir quién quería ser. Sin embargo, la pregunta permanecía, ¿sería capaz de abarcar todo lo que se avecinaba? La aventura apenas había comenzado, y con ella, el eco de su propia determinación resonaba cada vez más fuerte. El ritmo acelerado de los días siguientes transformó la mente y el corazón de Miguel. La invitación de su viejo amigo, Pablo, se convirtió en el hilo conductor de una nueva narrativa. A medida que los días avanzaban, Miguel se sumergía en el proyecto con una intensidad renovada, diseñando con frenesí, borrando y reescribiendo ideas, dejando que la creatividad fluyera a través de él. La colaboración prometía ser un desafío, un examen de sus habilidades y de su capacidad para trabajar en equipo, algo que hasta entonces había evitado por el miedo al fracaso. Pablo le propuso un enfoque innovador que fusionaba tecnología y arte, un diseño interactivo que representaría las experiencias personales de los usuarios. Miguel sintió que su experiencia personal podía ser un pilar fundamental para el proyecto, pero al mismo tiempo, la duda asomaba en su mente, ¿tenía la capacidad suficiente para llevar a cabo una obra que realmente tuviera impacto? Con cada reunión, la chispa de la creatividad encendía su espíritu, pero el eco de las palabras de Eduardo y sus propios temores seguía resonando. La creencia de que su decisión de dejar los estudios lo había vuelto menos competente presionaba su mente. Tenía que demostrar que era más que las etiquetas que la familia y la sociedad podían ponerle.
Durante una sesión de lluvia de ideas, observó a Pablo avanzar con confianza, mientras él dudaba y se contenía, atrapado entre el deseo de brillar y el miedo al juicio. Fue durante una conversación casual un día que Pablo rompió esa barrera silenciosa. Miguel, sé que esto es nuevo para ti y puede ser intimidante. Pero, ¿quién mejor que tú para contar la historia a través del diseño? Tu sentido del color, la forma en que relaciones las experiencias, eso no se aprende en un aula. Eso se siente. Las palabras de Pablo resonaron en su interior, despertando en él una nueva perspectiva. Comprendió que el diseño no solo representaría un producto, sino su historia. Sus dudas comenzaron a transformarse en motivación. Con cada boceto que creaba, cada mezcla de colores, se sentía más conectado con sus raíces, con su deseo de hacer algo significativo. Miguel empezó a ver el diseño no como una tarea, sino como un acto de curación personal. Al mismo tiempo, el apoyo de Ana se volvía vital en su proceso. Juntos exploraron ideas, compartieron sueños y comenzaron a construir una pequeña estructura de planes. Ana le contaba sobre sus propios miedos y frustraciones, pero también sobre sus esperanzas. Sus conversaciones cargadas de vulnerabilidad transformaron sus inseguridades en un impulso compartido, como si estuvieran diseñando un mapa hacia un futuro inexplorado. Con cada paso que daba, la autoconfianza se fue afianzando. Miguel se dio cuenta de que la colaboración y la apertura estaban transformando su acometido de una carga a un viaje apasionante. Al final de cada día, se sintió más cerca de comprender quién era realmente y qué quería hacer en este vasto mundo, un mundo que había comenzado a parecerle menos aterrador y más lleno de posibilidades. Era un tiempo de descubrimiento, pero los ecos del pasado seguían atormentándolo. Una noche, mientras Miguel revisaba los primeros diseños, recibió un mensaje preocupante de su madre que decía que Eduardo había estado hablando con personas sobre sus decisiones. Eso lo llevó a cuestionar si la tensión había sobrevivido incluso después de la confrontación anterior. La incertidumbre lo invadió. Era momento de confrontar nuevamente esos fantasmas, de enfrentarse a su hermano y arraigar aún más sus convicciones. Miguel sintió una carga desmesurada. ¿Podría realmente mantener su camino en el diseño mientras lidiaba con la presión familiar? La pregunta seguía pesando en su mente como una sombra, amenazando con eclipsar su claridad. El momento de verdad se acercaba nuevamente, y con él, necesitaba demostrar no solo su valía a los demás, sino a sí mismo. La noche prometía ser larga, y el mensaje de su madre se repetía: ¿estás seguro de lo que haces? Sin embargo, en el fondo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El día siguiente, Miguel se despertó con ese peso angustiante en el pecho. Las dudas salpicaban su mente como una tormenta, le costaba decirse a sí mismo que debía seguir adelante, que el diseño era su verdadera pasión. Sin embargo, una pequeña parte de él se resistía a ceder, alimentada por la esperanza de que lo que había empezado con Pablo y Ana podría convertirse en su salvación. La primera reunión del día con Pablo se convirtió en un espacio de confusión entre emociones y creatividad. Pablo, que irradiaba confianza, comenzó a hablar sobre la segmentación del público objetivo y la manera en que cada elemento de diseño podía influir en las emociones del usuario. Miguel, sentado al borde de la mesa, escuchaba sin poder aportar. De repente se sintió como un niño en su primera clase de arte, entusiasmado, pero aplastado por la inseguridad. Necesitamos que este diseño hable, Miguel, dijo Pablo, rompiendo su concentración. Cada trazo debe llevar un mensaje claro. Debemos conectarlo con la historia personal de cada usuario. En ese momento, Miguel se dio cuenta de que no solo luchaba contra su propio miedo, sino también contra la expectativa de demostrar algo más que un buen trabajo. Tenía que encontrar una manera de traducir su propia historia en el diseño y era allí donde comenzó a dibujar un esbozo sobre la mesa, conectando las experiencias que había vivido con ilustraciones significativas. A medida que la tarde avanzaba, la tensión se convirtió en enfoque. Miguel se sentía como si estuviera en una batalla interna, la necesidad de obtener la aceptación de su hermano se mezclaba con la urgencia de encontrar su propia voz artística. Cuando Ana entró en la sala con una sonrisa, Miguel la miró con una mezcla de anhelo y determinación. A veces siento que estoy atrapado entre dos mundos, confesó.
Ana lo miró fijamente, comprendiendo. Tú no tienes que elegir entre ellos. Pueden coexistir y tú eres quien tiene el poder de hacerlo. Esas palabras le encendieron un rayo de claridad y decisión. Empezó a dibujar con fervor, dándose cuenta de que el diseño no solo servía como un medio de expresión, era una forma de liberación de sus miedos. Cuando llegó la noche y tras horas de brainstorming, Miguel decidió llamar a Eduardo. Al otro lado de la línea, el sonido conocido de la voz de su hermano le hizo estremecer. Sin embargo, en lugar de ceder a la ansiedad, Miguel tomó una profunda respiración. Eduardo, necesito hablar contigo. La conversación fue tensa, llena de vacilaciones e interrupciones. Miguel expuso sus puntos, su pasión por el diseño y cómo su elección de vida no desmerecía su valía. Sin embargo, la respuesta de Eduardo no fue lo que esperaba. Creo que te estás engañando, hermano. Esto no es más que un capricho. Las palabras de su hermano se sintieron como un jarro de agua fría. Pero algo había cambiado en Miguel, ya no estaba dispuesto a dejar que esas opiniones lo definieran. Las palabras de Ana resonaban en su mente, tú eres quien tiene el poder. La conversación se cerró en un clima tenso, pero en su corazón, Miguel sentía que había dado un paso irreversiblemente firme hacia la autodeterminación. Las semanas pasaron y el proyecto con Pablo y Ana comenzó a tomar forma. Sin embargo, cada boceto que presentaba alimentaba, más que nunca, la confrontación interna con su hermano. A medida que se acercaba la presentación final del proyecto, Miguel se dio cuenta de que no solo presentaría su trabajo, necesitaba presentar su verdadera esencia y enfrentar sus demonios de frente. La noche antes de la presentación, Miguel se sentó frente a su computadora, sabiendo que el final del proceso era solo un nuevo comienzo. La última pieza de su puzzle había caído en su lugar, y la pregunta ya no era si tenía o no la capacidad, sino cómo utilizaría esa habilidad para reclamar su verdad. Un mensaje llegó de Ana justo antes de dormir, estoy ansiosa por ver lo que has creado. Todos estamos detrás de ti. Miguel sonrió, el apoyo genuino le dio más fuerza que cualquier cosa que Eduardo pudiera decirle. Pero a medida que cerraba los ojos, una nueva inquietud apareció, ¿estaría realmente listo para el desafío que se avecinaba, y qué consecuencias traería esto para su relación con Eduardo? El eco de su hermano resonaba en su mente, y el verdadero desafío aún estaba por llegar. Miguel despertó con el primer rayo de sol asomándose por su ventana. El peso en su pecho había cambiado, estaba convertido en una mezcla de nervios y expectativa. La presentación final estaba a solo unas horas. En su mente, las palabras de Ana resonaban con claridad. No solo se trataba de un trabajo, era su oportunidad para reivindicarse. Aún así, la sombra de las críticas de Eduardo lo acechaba. Al llegar al estudio, el ambiente estaba cargado de energía. Pablo y Ana revisaban detalles finales, y Miguel sintió cómo sus nervios se transformaban en motivación. Era tiempo de transformar el miedo en acción. Mientras observaba a sus compañeros trabajar, comenzó a notar cómo la confianza de Pablo se comunicaba a través de cada decisión creativa. Miguel se cuestionó a sí mismo, ¿podría emanar esa misma seguridad? Decidió desconectarse un momento, se alejó del bullicio y se sentó solo en una esquina, con el esbozo que había hecho días atrás. Cada trazo representaba no solo un concepto visual, sino su historia, su viaje personal en un mundo que parecía no aceptarlo. Se dio cuenta de que este trabajo no era solo un reto profesional, era una validación de su identidad. Muerto de miedo, pero igualmente decidido, se recordó que su valor no dependía de los estándares de su hermano. Al volver con Pablo y Ana, se sintió diferente. La energía que generaba su propia visión lo empoderaba. Quiero que todo lo que presentemos resuene con quienes somos, dijo, desafiando la norma que había conocido hasta ese momento. Pablo lo miró, y por unos segundos, Miguel sintió que el aire se detenía. Esa es la actitud. Vamos a hacer que hablen de nosotros, respondió Pablo, dejando claro que Miguel había encontrado su voz. La hora de la presentación llegó y Miguel sintió que el tiempo se desvanecía. Al ver a la audiencia frente a él, su estómago se retorció, pero se obligó a recordar las palabras de Ana, podías coexistir. Al comenzar a explicar el proyecto,
Cada palabra resonaba con autenticidad. Presentó su proceso creativo, la forma en que había mezclado sus experiencias personales con lo que habían diseñado. A medida que se adentraba en su explicación, la conexión emocional que había logrado transmitir comenzó a fluir incesante. Los aplausos al final del discurso llevaban una combinación de sorpresa y admiración. Miguel sintió un torbellino de emociones, su corazón latía con la aclamación, la validación. Todo había valido la pena. Sin embargo, una parte de él sabía que la verdadera prueba no eran los aplausos, sino lo que vendría después. ¿Cómo se sentiría al volver a encarar a su hermano? Mientras recogía sus cosas, el teléfono vibró. Un mensaje de Eduardo apareció en la pantalla. Quiero que hablemos. Esto jamás debería haber sido un capricho. Es tiempo de que lo entiendas. La incertidumbre volvió a apoderarse de Miguel. Allí, parado en el estudio, con el eco del reconocimiento aún en sus oídos, comprendió que debía valorar el momento, pero también enfrentar lo ineludible. La batalla externa había terminado, pero la interna estaba a punto de comenzar. Miguel respiró hondo y sintió que ahora, sí, era su momento para reivindicarse completamente. Con un nuevo sentido de urgencia, decidió que debía ser valiente no solo en su trabajo, sino también en su vida personal. Era hora de dar el siguiente paso, no solo hacia su futuro como diseñador, sino también hacia una conversación que podría definir su relación con Eduardo. La pregunta ahora era, ¿estaría preparado para defender su pasión frente a quien más lo había juzgado? Miguel salió del estudio con la energía de la presentación aún pulsando en sus venas, pero en su pecho se acumulaba una emoción cruda, el encuentro con Eduardo. Era como si las palabras de su hermano, con el peso de la desaprobación y el juicio, resonaran en su mente. Mientras atravesaba las calles hacia el café donde habían acordado verse, su mente se debatía entre el deseo de mantenerse fiel a sí mismo y el temor a la confrontación. Esa dualidad era un eco que reverberaba en cada paso. Cuando llegó al café, Miguel buscó un lugar tranquilo, alejado del bullicio. Se sentó en una mesa pequeña, fácilmente visible pero distante, como si necesitara un refugio mientras se preparaba para la tempestad. Un sorbo de café le proporcionó un momento de calma, pero las dudas regresaron en un torrente. ¿Cómo explicaría su pasión por el diseño? ¿Cómo haría que Eduardo entendiera que su elección de carrera había sido un camino hacia su autenticidad, no una traición a su familia? Esperó a que Eduardo llegara, observando a la gente entrar y salir, sintiendo cómo su fachada se desgastaba. Al verlo acercarse, una mezcla de ansiedad y determinación lo inundó. La mirada de Eduardo era similar a la que siempre había conocido, crítica y desconfianza, pero también una destilación de preocupación. Miguel se preparó para la conversación. Entender que su hermano, a pesar de sus palabras, podría estar buscando una conexión genuina, le dio un leve impulso de esperanza. Hola, dijo Eduardo, sentándose de forma apresurada, apenas cruzando la mirada con él. He estado pensando lo que hiciste. Es solo una locura, empezó, sin rodeos. La destreza de su tono cortante preparaba el terreno para una batalla. Miguel cerró los ojos un instante, conteniendo el aliento. No es una locura, para mí tiene sentido, replicó, consciente de que su voz podía temblar, pero empujándola hacia adelante. Lo que hago, lo que diseñamos es parte de quién soy. No se trata solo de gráficos, se trata de contar historias que necesitan ser escuchadas, historias como la nuestra. Eduardo frunció el ceño. ¿Nuestras historias? Las historias no pagan las cuentas, Miguel. Este capricho te está llevando a un lugar que no es realista. En ese momento, la presión aumentó como una tormenta que se avecinaba. Miguel reflexionó sobre las horas que había pasado en el estudio, el amor por el diseño que había finalmente comenzado a florecer. Pero, ¿qué es más real que perseguir lo que uno ama? ¿Qué sería de nuestra vida si solo hiciéramos lo que la gente espera de nosotros? Debo ser quien realmente soy. Las palabras de Miguel, aunque firmes, se sentían como un desafío tácito. Sabía que Eduardo había tenido sueños que nunca se atrevió a perseguir, y que su rechazo a los sueños ajenos podría señalar sus propias frustraciones. El silencio que siguió podía cortarse con un cuchillo.
Esa es la realidad que no ves, dijo Miguel, esperando que su sinceridad pudiera abrir un camino hacia una reconciliación. No se trata de una huida, se trata de un descubrimiento. Puede que no lo entiendas, pero necesito que reconozcas que esto es parte de mí. La tensión llenó el aire entre ellos, una confrontación que separaba el afecto del entendimiento. ¿Podría Eduardo ver más allá del horizonte que había delimitado? La posibilidad de un cambio se sentía cercana, pero también peligrosa. ¿Realmente crees que puedes convencerme con palabras? Preguntó Eduardo, con un dejo de desdén que provocó un escalofrío en Miguel. Miguel se preparó para lo que vendría. Este enfrentamiento era solo el preludio de algo más grande. Si quería que su hermano aceptara su camino, necesitaba demostrar que su dedicación iba más allá de un simple proyecto. En su interior, una nueva determinación surgió. La conversación estaba lejos de terminar, el desafío apenas comenzaba. ¿Estaría dispuesto a arriesgar su relación por ser verdaderamente fiel a sí mismo, mientras navegaba por el océano de la desaprobación familiar? La lucha por su identidad y su pasión se intensificaba, y el desenlace se tornaba inevitable. La pregunta en su mente era clara: ¿qué precio estaba dispuesto a pagar por su verdad? La reunión con Eduardo fue un punto de inflexión para Miguel. Las palabras intercambiadas, cargadas de tensión, hicieron vibrar sus cimientos emocionales. Sin embargo, en lugar de claudicar ante los reproches de su hermano, Miguel sintió una sólida convicción despejar la confusión que lo había rodeado. Era hora de mostrarle a Eduardo quién era realmente y por qué su camino, aunque no convencional, era tan válido como cualquier otro. Después de aquel tenso encuentro, Miguel se sumergió más profundamente en su proyecto de diseño. Sabía que el éxito vendría no solo de la aceptación familiar, sino de la claridad en su propia vocación. Las semanas transcurrieron, y cada boceto, cada diseño, cada conversación con Ana y Pablo, fortalecían su propósito. Sentía que su vida comenzaba a ganar forma, no solo en términos de su carrera, sino en un sentido más profundo de identidad y propósito. Miguel decidió que había llegado el momento de presentar sus avances a su familia. Era necesario que no solo supieran sobre el diseño, sino que también comprendieran cómo se entrelazaba con su historia personal. Una noche reunió a sus padres y a Eduardo en la sala, aferrándose a la inspiración que había estado cosechando a lo largo de su trayectoria. Tomando el timón de la conversación, explicó cada diseño que había elaborado, cada historia que reflejaban y cómo cada trazo llevaba consigo su lucha por la autenticidad. Con cada explicación, sus padres mostraban interés, aunque aún había un destello de preocupación en los ojos de su madre. Pero lo que realmente captó la atención de todos fue cuando Miguel les abrió su corazón, revelando las inseguridades que lo habían acompañado. Finalmente habló de Ana, no solo como un complemento, sino como una socia e inspiradora en su viaje. Resaltó cómo, a través de ella, había encontrado una voz que se había sentido reprimida. La reacción fue diferente a la que esperaba. Los murmullos y las críticas se convirtieron en expresiones de curiosidad genuina y reconocimiento. Eduardo, en un giro insólito, se abrió a la idea de que su hermano estaba haciendo algo importante. Tal vez no entienda todo lo del diseño, admitió Eduardo, pero veo cuánto te apasiona y eso me hace repensar. Quizás este camino sí sea para ti. Aquello fue un momento de triunfo interno para Miguel. Había logrado compartir su verdad y aunque el futuro seguía siendo incierto, una sensación de libertad lo invadía. Su transformación estaba presente no solo en su carrera, sino en su capacidad de enfrentarse a las expectativas, de encontrar la voz que había cultivado en esos meses de arduo trabajo y desvelo. Al poco tiempo de aquella reveladora conversación familiar, Miguel se presentó con el proyecto culminado ante un panel de críticos de diseño. La presentación fue la culminación de sus esfuerzos, y al finalizar recibió aplausos sinceros. El reconocimiento externo, la confirmación de que su esfuerzo valía la pena, se sintió como una validación de su viaje personal. Tras la presentación, un diseño indicado por la audiencia como su proyecto más destacado trajo consigo una oportunidad inesperada, una invitación a exhibir su trabajo en una importante galería local. Esa noticia llegó como un regalo invaluable, un símbolo de que había dado un paso decisivo hacia una nueva fase de su vida. Miguel se sintió invadido por una confianza renovada.
Había aprendido que la lucha por la autenticidad a menudo implica confrontaciones, pero también evolución. Y el trabajo que había realizado con Ana y Pablo no solo lo había transformado a él, sino también a aquellos a su alrededor. Con el corazón ligero y una sonrisa en los labios, compartió la noticia con Ana, quien lo abrazó con fervor. Lo sabíamos, dijo ella. Siempre lo supimos. Finalmente, Miguel entendió que su valor no estaba atado al juicio de su familia ni a la aceptación de la sociedad. Había logrado liberarse de las expectativas que lo habían limitado y había empezado a decir sí a sí mismo. La historia que aún estaba por escribir no solo sería un diseño, sería un testimonio de perseverancia, autenticidad y el poder de creer en uno mismo. La transformación de Miguel había sido profunda y poderosa. Ahora, mientras contemplaba su futuro, se dio cuenta de que cada trazo de su vida representaba no solo sus sueños, sino también la lucha de muchos otros que aún estaban por descubrir su voz. Con determinación renovada, hizo un pacto silencioso con el universo, seguiría creando, seguiría luchando y nunca dejaría de ser fiel a su esencia. Y así, Miguel cerró un capítulo lleno de desafíos y abrió otro donde su historia se entrelazaba con la de todos los que aspiraban a encontrar su lugar en el mundo. En este viaje, finalmente entendió lo que significa ser un verdadero diseñador, no solo de piezas gráficas, sino también de su vida. Es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.